Ok, estamos aquí. Ok, entonces aquí hay algo importante. Las estructuras en estática se pueden calcular como indeformables siempre y cuando caigan en una categoría. Es decir, la categoría que vamos a estudiar nosotros son categorías de las estructuras que se llaman No, no isostáticas. tengo internet. Este carratico se va. Ajá. La estructura es isostática. Cuando la estructura es isostática, se Sí, puede, pero en el computador mismo de ellos. se puede Acuérdate que ya No. está. Sí, es como una computadora. indeformable. Ajá, pero ¿cómo hago para que se me salga el WhatsApp con mi teléfono? Ok, Computadora. sí, pero no en el de ellos. Ay, acuérdate Se que conecta en cualquier computadora. aunque yo le digo el WhatsApp y sale la vaina. Ok. Entonces, vean ustedes. Entonces, aquí, las estructuras, siempre y cuando sea estructura isostática, que la vamos a aprender a determinar. Vamos a aprenderla a determinar, vamos a sacarla. ¿Ok? Cuando son isostáticas. Usted puede estudiar cualquier estructura isostática como si fuera indeformable y la respuesta va a ser la misma. De hecho, cuando tú utilizas un programa como el SAT 2000 estudia si es deformable o indeformable. Para ellos es no lo sabe, ya no lo identifica y tampoco tú se lo dices. Tú dibujas la estructura, le sometes las cargas y la respuesta que te va a dar son exactamente la misma que si tú la calcularas como indeformable. La razón de eso es porque es isostática. ¿Ok? La estructura hiperestática ya no. De todas maneras, cuando estemos en la estructura isostática e hiperestática, yo hablaré más de lo que una guía no aparece nada. ¿Ok? Y mucho menos a veces, ni en los libros a veces. Entonces yo voy a hablar qué importancia tiene una estructura hiperestática, exostática, cuáles son sus semejanzas, sus similitudes, cuáles son sus diferencias, cuáles son, en dado caso, estas virtudes favorables a uno, esas características cuando son favorables o cuando juegan un papel en contra. ¿Ok? Hablaremos de eso cuando estemos en la estructura hiperestática, más allá de lanzar 4 números ahí y que los dé. ¿Por qué? Porque eso es importante. Mira, a mí me pasó. Bueno, me llama el presidente, bueno, de la vaina, del centro comercial, ¿cómo se llama esto? Los Ruices. Ahí está el centro meridense. Entonces, esas son vigas pretensadas. Entonces, esas vigas están simplemente apoyadas. Ya eso son estructuras isostáticas. ¿Y qué pasa? Toda una losa completa, todo un sistema de techo ya estaba como agrietado. ¿Okay? Llámese porque la losa pues, no tenía la, la inercia suficiente y se agrietó el piso y toda esa cosa. El tipo preocupado me llama, me pregunta. Yo le dije, mira, no te preocupes, porque como la estructura es isostática, no va a transmitir esos esfuerzos, todas esas fuerzas internas o solicitaciones, no se lo va a lograr transmitir a los otros sistemas de Envigado y losas. Vean ustedes, en las estructuras hiperestáticas no pasa eso. Hay una redistribución de solicitaciones y si se pudiese ver perjudicado perfectamente y hay que evaluarlo. ¿Ok? Para que ustedes vean. De hecho, yo cuando daba clases de estructura, yo lo colocaba en la estructura, un asentamiento, sin carga, simplemente por asentamiento, para que yo me ponía ese ejemplo, para que los alumnos vieran cómo los elementos de la estructura empiezan a generarse unas solicitaciones, unos momentos, flectores, cortantes, etcétera, internamente. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo de ello fue el edificio Parioli, que está, el edificio Parioli, aquí en Plaza Venezuela, ¿ok? Frente al metro. Cuando ya están haciendo esa trinchera, hicieron el hueco, esa trinchera, hubo un movimiento de las aguas, porque aquí hay nivel freático, ¿ok? Una napa freática, salen las aguas y hace un lavado de los regados finos.
quedándose en la tierra, en ese suelo, los agregados gruesos, porque los finos se los deslavó, los llevó. ¿Qué pasa? Un reacomodo y hubo un asentamiento de ese edificio. Eso está frente al diagonal, frente, más o menos diagonal al restaurante chino Jin Yang. Usted va a ver la columna con una cosa externa reforzada. Bueno, entonces las columnas se agretaron, todas las vigas, entonces tema de piso, tuvieron que desalojar a la gente, todo ese problema. Porque la estructura es hiperestática, es una estructura de concreto armado. Ok. Entonces, eso es importante si la estructura es isostática o hiperestática. Nosotros vamos a aprender a determinar cómo se saca eso, cómo es, ¿cómo se llama? Isostática o hiperestática. Y vamos a ir un poco más allá, porque en una oportunidad me lo pidió la profesora que daba clase de resistencia a materiales, Alejandra Guerrero, que cuando llegan a ver resistencia, no saben que una estructura isogeométrica o hipergeométrica. Ok. Bueno, yo voy a hablarles un poco de eso. Eso tiene que ver con, con las estructuras hiperestáticas. Ok. Y usted empieza a resolver problemas de hiperelasticidad en resistencia. Por eso cuando usted vea resistencia ya puede ver estructura. Lo que pasa es que ahora quieren ver la resistencia con muchos materiales de estructura. Usted revisa el programa que estamos viendo ahorita. No aparecen todas las cosas que dan en resistencia. Ahí le metieron, por su propio albedrío, metieron más cosas. ¿Ok? Complicándole un poco la vida a ustedes. Porque si nada más dan la materia sí es larga, y si tú le pones a dar más cosas, bueno. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro, objetivos generales. Bueno, aquí habla, fíjate, de adiestrar al alumno en la determinación de los grados de libertad. La característica de solicitación, ecuaciones, diagramas respectivos, en un sistema material. ¿Ok? Ok, un sistema material puede ser partícula o puede ser un cuerpo, ¿cómo se llama? Un cuerpo rígido. Específico, bueno, aquí aparece resolver sistemas isostáticos, ya lo dijimos, todo, la materia va a ser cuerpo isostático, sistemas isostáticos, todo. Eso es el estático. Y cuerpo hiperestático van a empezar a resolverlo en estructuras hiperestáticas en resistencia. Bueno, realizar análisis de estabilidad de diversos sistemas materiales. Eso es fundamental, eso es lo que va a ir primer parcial, es decir, que es un sistema isostático y la estabilidad. Ya vamos a hablar de su estabilidad. Calcular las reacciones que conducen al equilibrio. Sí, pero aquí estamos hablando en general. Y plantear ecuaciones de características de solicitación, elaborar diagramas de solicitación. Eso es. Ahora vamos a ver el específico. Bueno, empieza aquí a hablar introducción, lo que estamos hablando nosotros ahorita, estudio de estática, la introducción de la estática, definiciones, estamos hablando, la hipótesis, que es la que estamos hablando, de formable e indeformable y todo lo demás, principios de la estática. ¿Ok? Muy bien. Los principios de la estática más o menos tienen que ver con cómo está basada la estática. La estática va a enfocarse en trabajo virtual por cuerpos deformables y lo normal, equilibrio estático. Esas dos. Aquí empieza con equilibrio de cuerpos vinculados. Sistema de punto material, grado de libertad, sistema de vinculación, vínculo, que es lo que sí vamos a hablar ahorita mismo, y terminamos ahí. Movimiento uniplanar, ¿no? El movimiento de, ajá, puro movimiento, aquí. Ok. Claro, 24 horas no se puede ver en una clase de 3 horas, ¿eh? Tienes que dividir esto, porque esto es varios días, ¿verdad? Ok, no sean asustados al ver todo esto. Luego el tema 3 es solicitaciones, ecuaciones de equilibrio, principio de trabajo virtual. Bueno, hasta aquí va el primer parcial, hasta el tema 2, equilibrio de los cuerpos vinculados. ¿Okay? Perdón, no va a ir teorema de los polos. Ah, no, sí, porque tiene que ver con estabilidad. Lo que no iría es el Williams. ¿Ok? Williams se lo vamos a enganchar
cuando estemos viendo principios de trabajo virtual. Aquí está un poco desordenada la cosa, ¿ya? Porque fíjate, si nosotros nos arrancamos por acá, si tú ves grado de libertad, estás viendo, hablando de movimiento, aquí deberías aprovechar y meterte de una vez con trabajo virtual. ¿Ok? De una vez. Porque todo se te mueve ahí, todo se mueve por trabajo virtual. Cuerpos indeformables. Después va a haber un trabajo virtual con cuerpos deformables. Eso se ve en resistencia de materiales y estructura. Que es un trabajo virtual para cuerpos deformables. Y se hace con integrales. Esto no hace falta aplicar integrales. Va a aplicar integrales en el otro, trabajo virtual para los deformables. En resistencia a materiales y en estructura. Ecuación de equilibrio. Claro, si no aplicas integrales, lo primero que vas a hacer después es llevar unas tablas. La profesora puede ser que le lleve unas tablas. Ajá. Ecuación de equilibrio. Ajá. Después viene ecuación de equilibrio. ¿Ok? Yo empezaría más bien por aquí, por el tema 4, pero bueno, está escrito así. Entonces vamos a verlo de esa manera. Trabajo virtuales, movimiento, y después caemos en ecuación de equilibrio. O sea que donde usted va a poder recuperar la nota es en este parcial aquí. Entonces el primer parcial es sistema de vinculación y equilibrio. Segundo parcial, trabajo virtual. Tercer parcial, ecuaciones de equilibrio. Cuarto, sistemas planos solicitados por carga en el plano. ¿Ok? Muy bien. Esto es sistema plano solicitado con carga normal. Yo prefiero dar de una vez. Y armadura. De una vez. Ok, aquí esto es muy largo. Esto es en el espacio. Entonces, bueno, en el espacio entre comillas, porque lo único que estudian es las cargas normales a dicho plano. Mayormente no ocurre cotidianamente las cargas normales de este plano, al menos que sean fuerzas sísmicas. ¿Ok? Que tú supones que la fuerza sísmica va a actuar como una carga perpendicular a la estructura. Si este es el edificio, tú supones que hay una carga que le está empujando al edificio. Bueno, ese es el contenido programático. Vamos a compartir la imagen de, ¿cómo se llama esto? Aquí está, la clase. Logrado libertad. Muy bien. Bueno, yo creo que esto es bien complejo tenemos que arrancar de aquí. Ok. Bien. Vamos a arrancar qué es una estructura para nosotros aquí en estática y qué es una estructura para cuando usted esté viendo resistencia a materiales y análisis estructural. Ok. Para nosotros, como los cuerpos son indeformables, es lo siguiente. Yo voy a tener, supongamos, una columna. Tengo una viga. Tengo una especie de viga inclinada. Y por último, puede venir otra columna. ¿Ok? Esos elementos indeformables, dijimos, eso es estático. Eso es estático. Indeformable. Es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos indeformables. La estabilidad de los cuerpos indeformables. Y sus cargas. Externas e internamente. Eso es lo que es la estática. Ahora, ¿qué es una estructura? Entonces, ven ustedes. Estos elementos tienen que estar conectados de cierta manera. Pues están conectados así. ¿Ok? Y esa conexión se le llama vínculo. Se le llama vínculo. Y esto yo lo voy a colocar y lo voy a colocar de esta manera. Eso es una junta rígida, si está colocado así.
Esta junta rígida va a tener propiedades inherentes a ella misma o discretizadas. Inherente es porque si tú yo le echo la columna del vaciado con la viga, haces un vaciado monolítico. Lito significa piedra, una sola piedra. Y cuando tú haces que es una concreto, una piedra sintética, artificial. Entonces tú unes una viga con una columna, un solo vaciado, esto generaría una junta rígida. ¿Qué significa? Si yo le coloco un sistema de cargas, aquí cualquiera, no sé, quiera un sistema de carga, perdón. Si yo le coloco un sistema de cargas acá, ¿ok? Gracias. Si yo le coloco un sistema de carga, internamente se me va a generar aquí momento dentro de la viga, momento en el elemento de la viga, el elemento estructural que se llama viga. Después diferimos que es una viga y después diferimos que una columna. Va a generarse, pudiese generarse una carga axial, porque de repente yo le coloco aquí una carga así, afuera, actuante, e internamente ella obedece a esta fuerza que está aquí. Bueno, sería al revés, ¿no? Sería así si yo la colocara así. ¿Qué más se genera allí? Cortante. Y aquí hay una relación directa que la vamos a ir estudiando, pero vamos diciéndole una vez para que se lo metan en la cabeza. Siempre va a haber momentos cuando exista cortante. Cortante. Vuelvo a repetir. Cada vez que exista cortante, el cortante es perpendicular al eje longitudinal del elemento. Recuérdense que la rayita esta era el eje longitudinal de la viga. Y yo dibujo es el eje longitudinal de la viga. No voy a dibujar la viga de sección rectangular, cuadrada, circular. No. El dibujo es el eje longitudinal. ¿Ok? Cuando se habla de análisis, cuando habla de diseño, claro que te interesa. Si es circular, si es rectangular, ahí sí, porque estás en diseño. Bueno, entonces, este cortante, que está aquí, siempre genera momento. Solamente hay un solo caso que sucede eso. A eso se le denomina flexión pura. ¿Ok? Pero toda flexión, en un 99.9%, obedece que hay momentos porque hay cortante. Y solamente hay un solo caso que es momento puro, ¿no? Flexión pura. Y eso se puede generar dos veces, en dos formas, perdón. O tú le colocas a la carga, a la viga, unos momentos en los extremos, directos, o en el laboratorio colocas, si esta es la viga, colocas una carga puntual, dos cargas puntuales, separadas del tercio. La luz de la viga dividido entre tres. El tercio y el tercio. Si tú sumamos las tres, el tercio, pues evidentemente es L. ¿No? El tercio más el tercio más el tercio, obvio, no hay que ser Einstein para decir que eso es L, que es la longitud de la viga. Si tú haces eso, solamente en el tramo central, aquí, se genera momento, sin que exista cortante. Hablaremos de eso más adelante. Ese es el 1%. De lo contrario, siempre va a ser lo que yo dije. Pero hay que acotarlo, porque los libros no son explícitos. Los libros nos dicen, obviamente no mucho. Esta junta, llamada junta rígida, va a transmitir este vínculo que se llama junta rígida, esta cosa que está aquí, va a transmitir de forma directa estas tres solicitaciones que usted ve aquí. Tres solicitaciones en el plano. Va a transmitir cortante, el momento y la fuerza axial.
totalmente la va a transmitir para acá. En sentido contrario, evidentemente está. Y el momento. ¿Ok? Va a transmitir las tres. No se preocupe que yo lo voy a dar después, más adelante, voy a volver a tomar el tema, y le voy a mandar un cuadrito que es hecho por mí, y empezó a rodar, y después ya es dueño de todo el mundo, eso es mío, del cual le van a decir toda la característica de cada uno de los vínculos. No se preocupe. Pero aquí vayan copiando. La junta rígida es capaz de transmitir todo. Las tres fuerzas. Una barra siempre tiene tres fuerzas. ¿Ok? Al menos que se diga lo contrario. Por ejemplo, cuando hablemos de cercha, la única fuerza va a ser la axial, dijimos nosotros en la clase de hoy. Por lo tanto, solamente hay una, y no hay momento, ni cortante tampoco. Lo único que hay una fuerza axial. Nada más. Entonces hay una sola fuerza. Pero por el contrario, todas las estructuras deberían tener tres fuerzas. Pero ¿qué pasa si esta estructura, vamos igual aquí para al ladito, la 1, no por esta junta rígida que está aquí, la 1 yo con un dibujito que le ponen como un globito, de manera simbólica, un globito. Se le llama articulación. Ahora, ¿qué articulación es? Bueno, es una articulación de momento. Eso es lo que se denomina una articulación de momento. O simplemente articulación. El libro del doctor Simón Lamar, él distingue, la articulación son todas, pues está articulando. ¿Por qué articula? Porque ella internamente puede hacer esto. ¿Ok? Puede hacer eso. Eso lo vamos a ver con detalle, no se preocupe. Que es una articulación. Es todo aquello que me permite, mire, rotar. ¿Y qué es una columna? Una columna es todo elemento, incluyendo la columna de 1, todo elemento que siempre va a soportar una carga mayormente de compresión. De compresión. Es una columna. Tanto así que en el cuerpo humano, cuando usted flexiona así para levantar una caja, hay unos músculos en la espalda que se llaman obenques. Los obenques te tiran la columna. Y gracias a Dios existen esos obenques, porque si no se tira esos tensores, tu columna, bueno, pues entraría en cortante y si se sale usted la médula espinal, o si no se produce una hernia. Cuando usted agarra un sobrepeso, usted no está acostumbrado, su músculo no está acostumbrado a levantar paulatinamente esos pesos, y evidentemente usted por exagerar, bueno, le viene una hernia discal, que no es otra cosa que el desplazamiento. ¿Ok? Y el cortante, como yo le dije, el cortante, y hago así, siempre son cargas perpendiculares. Siempre son cargas perpendiculares, como tuviéramos esto, un plátano, y tú agarras un cuchillo y lo cortes, por eso el esfuerzo es cortante. Evidentemente la reacción te lo da la mesa. ¿Okay? Entonces, te la da aquí. O la mano, pues si agarras el plátano aquí y le haces un cuchillo acá, él no se va hacia abajo porque lo está agarrando, o lo está agarrando la mesa de soporte. Entonces hay una acción hacia abajo y una acción que es el cuchillo y una acción hacia arriba que es la reacción que se generaría o porque está en la mesa o porque lo tienes aquí en el aire. Si no existe esos dos fuerzas en sentidos contrarios de magnitudes iguales, no habrá cortante, es algo sentido común. Entonces un cortante es eso que está aquí, que después le iremos sacando provecho a lo largo de todo el semestre. ¿Okay? Ya, la mente rápida ya copiaron y en su cabeza ya van entendiendo y eso está muy bien. Lo que no, no se preocupe, porque son mentes lentas. Vamos a ir repitiendo. La información tiene que llegar a todos. Esa es la idea. Bueno, si de eso interés. Entonces ven ustedes lo siguiente. Esto, yo dije que la barra interna, cuando yo le someto a un sistema de cargas, ¿ok? Sistema de cargas, cualesquiera, como este, aquí, otra vez, ella va a flectar, la viga va a flectar,
Pero ella, cuando se le ponga este vínculo, cuando esto flecte, en el elemento viga, va a ver las tres solicitaciones a juro. Importante, axial y momento. Tú partes de que ya tiene que existir las tres. Pero cuando viene para acá, ella no va a transmitir las tres. Ella no va a transmitir el momento. Solamente va a transmitir el cortante y el axial. Por eso se le llama articulación de momento, porque no transmite el momento. Eso lo vamos a seguir viendo, no se preocupe. ¿Ok? ¿Por qué no transmite el momento? Porque ella, como articulación de momento, vamos a decir la redundancia, pues la articulación aquí, tú ves que esto está tieso, no tiene yeso, ahora para que tiene tieso ahí. Entonces esto puede rotar alrededor de este punto que se llama articulación y este puede rotar de forma independiente. Tú puedes ver ustedes, yo estoy rotando esto con una velocidad y el antebrazo y el brazo rotan con velocidades distintas de rotación, velocidad angular. ¿Ok? Velocidad angular. Y eso va a generar momento, evidentemente, lo dijimos nosotros. Entonces este momento, de un lado o del otro, no va a transmitir el momento. Porque este bichito que está aquí no transmite esa carga. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y así va a haber otro tipo de vínculos que vamos a hablar ahorita. ¿Ok? Estos vínculos se llaman vínculos internos. Hablarán de otros vínculos que se llaman vínculos externos. Esto, por ejemplo, puede ser empotramiento, puede ser una cosa de esta que se llama articulación a tierra. Se dibuja una rayita, significa que está conectado, afundado a tierra. Por eso se le ponen estas rayitas. Estos se llaman vínculos externos. Vínculos externos. Entonces hay vinculaciones internas y vinculaciones externas. ¿Pero qué me está haciendo un vínculo entonces a mí? Bueno, como ustedes podrán haber notado hasta el momento, el de la junta rígida transmite todo, incluyendo el momento. ¿Ok? ¿Por qué? Y ahora vamos a verlo, ese es el punto de vista de transmisión. Pero vamos a verlo como grados de libertad, es decir, como movimiento. Grado de movimiento es sinónimo de decir grado de libertad. Cuando vamos a ir poco a poco, no es que le voy a dar ahorita super grado de libertad y ponerlos locos con los grados de libertad. No, poco a poco. Los grados de libertad significan grado de movimiento. Entonces, estos grados de movimiento me lo da el vínculo, me lo restringe o no. Por ejemplo, si yo le pongo aquí esto que lo está atiezando, es como si yo me colocara un yeso aquí, en este pedacito. ¿Qué está haciendo? Que yo no puedo, ¿qué? Mover de forma relativa de uno con el otro independiente. no lo puede hacer. Entonces aquí hay un vínculo, un dispositivo que me restringe, me quita los grados de libertad. En una junta rígida le quita los tres. Aquí está quitándole dos nada más. Porque el momento no lo transmite, no lo restringe. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Por qué lo restringe? Porque es esto. Pues mira, tú ves que eso que esto restringe. Yo lo veo que está rotando y eso se llama articulación. ¿Okay? Si yo me le pongo un yeso, es una junta rígida. Sí me está restringiendo los grados de libertad. Me la está quitando esos grados de libertad. Bueno, en función de eso, vamos a definir entonces qué es son los vínculos. Ajá. Perdón. Vamos a ahorrar aquí un ratico. ¿Y qué es una estructura entonces? Para nosotros que estamos en estática. Ajá. Es un conjunto de elementos. Perdón. Una forma que lo define las guías que yo no he tenido chance de Google Carro. Yo voy a poner los libros, el libro de Iván Rodríguez y el otro libro el primero de todo, que es el que más me interesa. Y bueno, los dos. Julio Hernández. Ajá. Ellos dicen algo así. Si yo coloco aquí una articulación, ¿ok? Y esto puede ser una junta rígida, dijimos. Si es una junta rígida, esto está atiezando esto. Entonces, si esto está atiezando, yo puedo ver esto como un solo cuerpo rígido. Porque resulta que esto, al ponerle este yeso, estos dos elementos que hay cambio
cambio su eje, uno está así y después lo pongo diagonal. Pero como el vínculo es ¿cómo se llama? Un vínculo es una junta rígida. Desde el punto de vista de la mecánica, lo puedo ver como si fuese en movimiento, un cuerpo rígido y este otro cuerpo rígido. Aquí hubieran dos, si quisiera analizar. Pero si yo agarro y no pongo esto, yo le pongo aquí hay tres desde el punto de vista cinemático, de la mecánica cinemática. Porque entonces este puede rotar solo, este puede rotar solo y este puede rotar solo. Ya dijimos, de forma independiente, pueden rotar cada uno de los tres. Ok, eso lo vamos a ver. De repente hoy vamos a ver. Se dan cuenta que no me siento bien. Estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo. Entonces, estos son momentos, o a la larga, son momentos angulares, es decir, rotaciones. Son tres, cada uno se mueve independientemente. Es decir, un teta 1, si le queremos llamar teta, que es teta de rotación, este es un teta 2, y este sería un teta 3. ¿Ok? Muy bien, para donde gire, no importa. ¿Ok? Son independientes. Usted puede girar como me dé la gana, o en sentido antihorario o horario, o como he dicho más bonito a nivel de ingeniería, puede girar levógiro, dextrógiramente. Pero eso después hablaremos. Muy poco a poco. Usted va a llegar a hablar con léxico y todo. Porque usted va a ser ingeniero, no va a ser técnico. Ok. Entonces, resulta que aquí, ¿qué veo entonces aquí? ¿Qué se le puede llamar a esto? A esto lo voy a llamar yo cadena cinemática. ¿Por qué cadena cinemática? Porque cada uno puede tener movimiento. Estamos hablando de movimiento. Y lo que habla de movimiento se llama cinemático. Lo dimos en la clasificación de hoy. Y lo que no, cuando ves dinámica, es porque estás estudiando la masa. ¿Ok? Pero nosotros no estamos estudiando la masa. ¿Ok? Otra cosa que no se estudia aquí son sistemas holonómicos. Es decir, el tiempo permanece, existe el tiempo, pero no lo estás tomando en cuenta desde el punto de vista local. Eso se le llama sistema holonómico. Bueno, puede ser que hablaremos de eso más adelante. Ok, entonces, esto es una cadena cinemática. Es decir, movimiento cinemático significa movimiento. Evidentemente, esta cadena cinemática tiene que ser estable. Yo le pongo un vínculo externo y le puedo poner un vínculo externo aquí. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver qué tal. Después vamos a aprender cuál. Vamos a ver aquí 1, 2, 3, 3 por 3, 9, 9 menos 4 es 5. Entonces aquí podemos poner una cosita de esta y está isostático. Ok. Entonces, no importa. Después usted va a aprender eso. No se preocupe. La próxima clase nos vamos a ir metiendo poco a poco en eso. Aquí vamos a estudiar después la estabilidad de esta estructura. Esto es estable. Entonces, ¿será una estructura? Bueno, una estructura para nosotros se va a definir de la siguiente manera. Una estructura en estática, la definición de estructura en estática. Ya le voy a decir cuál es la definición de estructura, valga la redundancia, cuando vayan a ver estructura y resistencia material. Una estructura es una cadena cinemática, ¿ok? Estable. Cadena cinemática. Estable. Y al ser estable, significa que es capaz de soportar las cargas que obran sobre ella. ¿Ok? Es eso. En sucinta cuenta, una estructura es una cadena cinemática estable. ¿Ok? Más nada. Cadena cinemática. Y las cadenas cinemáticas tienen que ver que estos elementos sean indeformables. Estamos en estática. Cuando estén ustedes en resistencia material y en estructura, le van a cambiar el nombre a esa definición. Entonces ahí estará con la guía del profesor Lusinger. Profesor Lusinger. Entonces, esto, si fuera estructura, ya esto, porque en estructuras que va a ver usted, sistemas hiperestáticos. Entonces, de repente ya no puedo poner esto. Usted pone esto. Aquí es hiperestático de un grado. Y esta estructura es hiperestática. Significa que usted, con lo que va a aprender en estática, no lo puede resolver. Entonces,
va a necesitar de otro tipo de ecuaciones, esas ecuaciones de deformación. ¿Okay? Entonces, el cuerpo ya es deformable. En el rango elástico. Entonces, la definición de estructura allá va a ser, ¿verdad? Una cadena elástica. Ya no se dice cinemática. Cadena elástica. ¿Qué elástica? Como dije yo hoy en clase, se deforma en el rango elástico. Esto lo explicamos muy bien. Entonces, por eso se dice ahora, ojo, está en el libro de Lucy, claro, el libro de Lucy te dice la definición. Yo le pongo a usted en un principio toda la parte de que está atrás de eso. ¿Ok? So, para que se entienda bien. Entonces, ahí la estructura es una cadena cinemática, es una cadena cinemática elástica, estable, evidentemente. Evidentemente tiene que ser estable. ¿Ok? Muy bien. Chévere. Entonces, en la estructura, aquí en estática, es una cadena cinemática, tiene que ver con movimiento. Es decir, que si yo le quito este apoyo y este apoyo, estas tres barras van a rotar. Entonces, eso se llama cadena cinemática. Cuando le pongo los vínculos externos, ella restringe el movimiento y hace que sea estable. Porque ¿qué hace el vínculo? Quitar movimiento. Ajá. Y estable. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir viendo después. Pero yo quiero, para finalizar la clase de hoy, es lo siguiente. Ajá. Ah, ya estaba el borrador. Yo estaba pinchando ahí buscando el borrador y estaba ya. Ajá. Bueno, los grados de libertad tienen que ver, ¿verdad? Una forma de medir los grados de movimiento. O sea, que los grados de libertad son grados de movimiento. Relacionada con los desplazamientos necesarios para definir la configuración deformada de una estructura. Esta puede ser analizada nodálicamente, es decir, por los nodos, ¿okay? Y como cuerpo rígido. Es decir, de las dos formas se puede analizar. Estableciendo así un número de coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas, claro, esto estaba un poquito más allá, ¿no? Porque esto era un concurso de estructura. Entonces, las coordenadas generalizadas significan las coordenadas de movimiento, ¿ok? De forma independiente, eso más o menos que lo vieron en mecánica. De otra manera, bueno, coordenadas generalizadas significa son vectores independientes, necesarios para definir una dicha configuración. Entonces, vamos a ver, número uno, un punto material posee 2 grados de libertad, ya lo dijimos, porque el cuerpo, si es un punto material, se le llama ¿qué? Partícula. ¿Ok? Ya lo dijimos, punto material se le llama partícula y solamente puede trasladar, en este caso de este cuadrito. Entonces tiene un delta X y un delta Y. Si está en el espacio, delta X, delta Y y delta Z. Es decir, que ¿cuántos grados de libertad tiene una partícula en el espacio? 3. Y en el plano, pues 2. Eso lo tiene que saber de una vez. Un cuerpo rígido en el plano tiene 3 grados de libertad, 3 grados de movimiento, horizontal, vertical y rotación. En el plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? En el cuerpo rígido en el plano, cuerpo rígido en el plano, por eso dibujé como una cachapita aquí. Aquí son un punto. Punto material, que eso es partícula. Este cuerpo rígido tiene 3. Entonces, un cuerpo rígido, vamos agregándolo una vez, que esto es lo que nos interesa para la deducción de la fórmula. Un cuerpo rígido en el plano tiene 3 grados de libertad. Bueno, en el espacio tiene 6, ¿ok? Tiene 3 rotaciones y tiene 3 de traslación, ¿ok? Eso es, un 6 en el espacio. Se va a caer y los vuelvo a conectar para terminar ahí, ¿ok? Porque quiero explicar que es esto un sistema de vínculos. Si se cae, vamos a ver si es con la misma enter, chévere. Si no, le mando por ahí por WhatsApp la nueva. Antes como 30 segundos, pero. Ajá. Para que se caiga.